Bueno, buenos días. Egun on denoi. Oso pozgarria da guretzat hemen egotea, zuen aurrean, adimen artifizialari buruz hitz egiteko. Hitzaldian zehar, teknologi honen iragana, oraina eta etorkizuna ikusiko dugu. Egun on, buenos días a todos. Lo primero, gracias a Innovasque por invitarnos a este evento. Estamos encantados de estar aquí. Vamos a comenzar mostrándoos lo fácil que es encontrar en la prensa, simplemente yéndonos a octubre de este año, visitando cualquier periódico aparecen noticias de inteligencia artificial porque está omnipresente. Así, por ejemplo, vemos detección de mentiras en Twitter, futuro sostenible, inteligencia artificial y fútbol, algoritmos para saber si una película de Hollywood va a ser exitosa o no, manuscritos carbonizados hace muchísimo que se pueden lograr volver a leer, el dilema de si las máquinas nos van a ayudar o más bien nos van a sustituir, o la fabricación inteligente. Bien, podemos ver también un informe que recientemente ha distribuido PricewaterhouseCoopers, que nos habla del impacto económico esperado de esta tecnología para el año 2030. Vemos que de los 15 billones nuestros de dólares que va a suponer este impacto a nivel mundial, prácticamente la mitad corresponden a China, un porcentaje bastante alto a Estados Unidos y 2,5 millones a Europa. Esto lo que está propiciando es que muchos países estén llevando a cabo estrategias nacionales de inteligencia artificial. Vemos en la figura como, por ejemplo, Canadá y China ya han presentado sus estrategias en 2017, otros países europeos como el Reino Unido, Francia, Alemania lo han hecho en el 2018 y en el caso de España se está ultimando para finales de este año 2019 enviar la estrategia a Europa. Por mi parte he tenido la suerte de colaborar en la redacción de esta estrategia y esperemos que sirva para potenciar esta disciplina. Si hablamos de disrupción e inteligencia artificial, quizás este gráfico nos dé una idea del por qué son conceptos que van muy bien de la mano. En el gráfico estamos viendo en el eje Y el número de patentes y en el eje X el tiempo. Vemos que hay dos países que sobresalen, como son China y Estados Unidos, y como en el año 2013 aproximadamente se produce el sorpaso de China con respecto de Estados Unidos. A partir de esa época, el número de patentes crece de manera exponencial. Y quizás una pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué está ocurriendo esto hoy en día? Sí, podríamos destacar dos factores. Lo primero es la ingente cantidad de datos que recogemos. Si en el 2016 recogíamos 10 zettabytes, que un zettabyte es 1 millón de millones de gigabytes, pues se prevé que en el año que viene este número se va a quintuplicar. En la figura tenemos unos ejemplos de los datos generados por minuto en este año. Así podemos ver el número de vídeos en Netflix, que es más de medio millón, en YouTube, 4,5 millones, los emails enviados, 188 millones, o el número de búsquedas en Google, 4,5 millones. El otro factor es la gran potencia computacional de nuestros ordenadores, de los superordenadores también. Pero claro, ninguna de las dos cosas serviría de mucho si no contáramos con disciplinas como el aprendizaje automático, que transforma estos datos en modelos estadístico-computacionales que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones más racionales. Es una rama de la inteligencia artificial en la que nosotros trabajamos y que va a ser el centro de la charla y tiene también relaciones con la estadística multivariante. Vamos a mirar a tres problemas principales muy brevemente que trata el aprendizaje automático. Lo primero es la clasificación supervisada. Como su nombre indica, está supervisada porque existen unas etiquetas en los datos. Aquí vemos datos azules y rojos que podrían ser pacientes, enfermos y sanos.
en los cuales se les han medido, que son los ejes, ciertas variables, por ejemplo, o características, por ejemplo, pues su peso o cierta medida en una prueba médica, también se le pueden medir los síntomas, etcétera, muchas variables. Entonces, nuestros modelos a los que hacía referencia tratan de buscar esta frontera que separa unos de otros. En este caso, la frontera es bastante flexible, se dobla, y aún así pues vemos algún error. Hay dos rojos, en la zona azul, dos enfermos que se clasifican como sanos, y al revés también hay otros casos. Cuando no tenemos estas etiquetas, entramos en lo que se denomina la clasificación no supervisada o clustering. Aquí se va buscando una serie de grupos, que un grupo significa conjuntos de individuos que son similares en cuanto a las características que medimos. Así, este algoritmo, por ejemplo, después de una serie de iteraciones, va a encontrar 3 grupos en ese momento en el que se colorean a terminado. Podrían ser 3 segmentos de clientes sobre los cuales iniciar una campaña electoral ad hoc para cada uno de ellos. Bien, el tercero de los problemas en los que se van a basar algunas de las aplicaciones que vamos a ver luego con posterioridad es el típico problema de optimización. En este caso se trata de buscar un punto en un espacio ingente de posibles soluciones. En la vida real es imposible evaluar todas y cada una de esas soluciones y procedemos de manera, digamos, heurística, que quiere decir que vamos a buscar de forma inteligente en ese espacio sin tener la garantía de que finalmente encontremos el óptimo global. Lo vamos a ejemplarizar con un típico problema correspondiente al viajante de comercio. Vamos a suponer que un viajante tiene que recorrer estas 304 ciudades de los Estados Unidos, pasando por todas y cada una de ellas exclusivamente una vez, y esa ruta que debe efectuar tiene que tener una longitud mínima. Vamos a ver cómo el algoritmo comienza con una asignación aleatoria de aproximadamente 80.000 kilómetros. El vídeo, por favor. Y va de forma iterativa mejorando la solución que tiene en ese momento, buscando en su entorno rutas similares y cambiando de ruta siempre y cuando la nueva solución es mejor que la anterior. El algoritmo finalmente encuentra una solución de aproximadamente 20 y tantos mil kilómetros después de haber visitado tan solo 24.000 soluciones, como vemos ahí arriba, donde el espacio de posibles soluciones es tan grande como 10 elevado a 600. Vamos a preguntarnos por algunas cosas relacionadas con el pasado. ¿Dónde surge todo esto? Y la respuesta oficial es en esta reunión en Estados Unidos, en Dartmouth, en el año 56. Estos 10 científicos son los promotores de la reunión y quizás las personas más conocidas de las mismas las encontramos ahí arriba: McCarthy, Minsky, Shannon o incluso el Nobel laureado Simon. La reunión termina de forma demasiado optimista. Hacen una declaración diciendo que en 2 décadas la inteligencia artificial va a impregnar a prácticamente todos los sectores de la sociedad, va a resolver cantidad de problemas y son totalmente inconscientes en ese momento de lo que hoy en día se conoce como paradoja de Moravec, según la cual existen muchísimas tareas que son muy fáciles para los humanos, por ejemplo, reconocer caras o, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, que son muy difíciles de implementar en un ordenador, o tareas muy sencillas para los ordenadores, como la anterior de la búsqueda del viajante de comercio, que son difíciles para un humano. Sí. Bueno, Pedro, en realidad deberíamos irnos un poco más atrás en el tiempo, porque el verdadero, el que es considerado padre de la inteligencia artificial, es el matemático inglés Alan Turing. Él hizo muchísimas contribuciones a la inteligencia artificial. Quizá le conocemos más porque consiguió desencriptar la máquina Enigma, esta que aparece en la figura, durante la Segunda Guerra Mundial, que era la máquina con la que se intercambiaban mensajes los submarinos alemanes y japoneses. En cuanto a las contribuciones relativas a esto,
permanecieron como material clasificado por el gobierno inglés hasta los años 70. ¿En qué se basaba Turing? Pues en lo que se denomina la teoría de la decisión bayesiana, por la cual, ante la recepción de nuevos datos, de nuevas evidencias, uniendo ello a nuestro conocimiento a priori, esto se hace mediante el llamado teorema de Bayes, resulta un conocimiento a posteriori que luego en posteriores tomas de evidencias pasa a jugar el papel de conocimiento a priori. Y así iterativamente, con este procedimiento, nosotros vamos aprendiendo y procesando la información. De hecho, se dice, como tratamos de recoger en esta figura, que nuestro cerebro es una máquina bayesiana. Es Bayes el que está ahí dibujado. Bien, en lo que sigue vamos a ir viendo algunos de los considerados paradigmas más clásicos, más populares, y vamos a comenzar con un grupo de paradigmas que resuelven ese problema primero que comentaba Concha de clasificación supervisada. Quizás el más popular de ellos sean las redes neuronales artificiales. Se introducen con el perceptrón en los años 50 y tratan de emular el comportamiento de las neuronas biológicas. Desde un punto de vista de región de decisión que comentábamos antes, no hacen una buena tarea. Las regiones de decisión son lineales, son hiperplanos, solamente separan correctamente problemas linealmente separables, con lo cual 30 años más tarde se introduce lo que se denomina el perceptrón multicapa. Vemos ahí la introducción de un par de capas ocultas. Con esto se le da mayor flexibilidad al paradigma y fundamentalmente en la última década estamos viendo en todos los medios de comunicación, nos están hablando de las redes neuronales profundas, donde este número de capas aumenta considerablemente y vemos que nos están dando unas soluciones muy competitivas con el estado del arte en distintos problemas, sobre todo en problemas relacionados con visión por computador. Son capaces de superar las prestaciones del resto de los sistemas. Quizás un comentario al respecto con este tipo de modelos basados en redes neuronales artificiales es la característica de falta de transparencia y falta de interpretabilidad que tiene el modelo. Son más bien considerados cajas negras. Un paradigma que se coloca en el extremo opuesto es este denominado árboles de clasificación. Es totalmente transparente, muy interpretable. Lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que queremos clasificar animales y lo vamos a hacer de la forma más sencilla posible. Vamos a buscar, el algoritmo buscaría cuál es la variable más discriminatoria. En este caso sería si el animal respira aire o no. En caso de que la respuesta sea sí, preguntaría si pone huevos o no, y con estas dos únicas preguntas sería ya capaz de discriminar entre los tres tipos de animales que estamos poniendo ahí. Otro paradigma muy interpretable y en el que hemos venido aportando metodológicamente durante muchos años es este de las redes bayesianas. Las redes bayesianas permiten trabajar en dominios con incertidumbre intrínseca y tratan de captar esa incertidumbre a partir de la distribución de probabilidad conjunta sobre todas las variables. Las variables aparecen representadas como nodos en esta estructura y los arcos nos están dando una idea de las relaciones probabilísticas que existen entre las mismas. Nos permiten llevar a cabo razonamientos probabilísticos del tipo que comentaba antes Concha cuando hablábamos de Alan Turing, es decir, que permiten calcular probabilidades a posteriori. Lo que quiere decir es que si yo tengo la evidencia de que mi paciente ha visitado Asia, es fumador y tiene disnea, que es la evidencia que estamos marcando ahí, esta evidencia se introduce en la red y el sistema lleva a cabo una adaptación de las probabilidades que teníamos antes con respecto a las tres enfermedades que nos interesan, tuberculosis, cáncer de pulmón y bronquitis. Ese mismo año 86 surge también otro tipo de modelos que se llaman máquinas de vector soporte.
La región de decisión asociada a los mismos es lineal, es decir, que en un principio no son muy potentes. Aquí vemos cómo están obteniendo el hiperplano óptimo equidistante de los puntos más representativos de ambas clases, pero lo más reseñable aquí es que para problemas no lineales efectúan una especie de truco haciendo un mapeo de estos datos a una dimensión mayor, donde ahí sí que son linealmente separables. Vale, pues moviéndonos ahora a la clasificación no supervisada o clustering, aquí traemos únicamente un algoritmo de los muchísimos que hay, que es el algoritmo de las K-medias, que a base de una serie de iteraciones consigue encontrar, en este caso, los grupos, que son 2 en esta figura. Luego hubo un antes y un después con los algoritmos evolutivos en cuanto a lo que se refiere a optimización heurística, que es el tercer gran problema de los que estamos hablando. Aquí la particularidad es que se trabaja con un conjunto, una población de soluciones posibles al problema y siempre se suele buscar un símil en la biología. Así, por ejemplo, hay algoritmos que se fijan en cómo se comportan las bandadas de pájaros, tenemos a la izquierda, las colonias de hormigas o incluso la propia evolución de las especies siguiendo los principios de Darwin de supervivencia del mejor adaptado. Todo esto ubicado en la línea del tiempo nos da esta gráfica donde nos gustaría reseñar 2 periodos que están ahí en azul, que se conocen como inviernos de la inteligencia artificial, en el sentido de que no hubo mucho interés en esta disciplina y de hecho no había financiación en investigación. Afortunadamente, por el momento podríamos decir que vivimos en una primavera perpetua. Bien, bueno, una vez visto esta especie de teorías sin fórmulas ni cuestiones complejas, vamos a ir ya a la parte más de aplicaciones. Vamos a ir viendo una serie de logros, ejemplos ilustradores de lo que actualmente se está llevando a cabo con inteligencia artificial, especialmente aprendizaje automático, machine learning, que decíamos con anterioridad. Y lo vamos a hacer con un hilo conductor, que es el hilo conductor del RIS3 del Gobierno vasco. Es decir, que vamos a organizar nuestros ejemplos en base a estos 4 nichos, comenzando por ocio, entretenimiento, cultura y llegando hasta alimentación, para después pasar a las 3 prioridades, donde nos detendremos con algo más de detalle: biociencias, fabricación avanzada y energía. Conviene comentar esta frase que aparece ahí, que pronunció Bill Gates hace un par de años, en el sentido de que la inteligencia artificial, la energía y las biociencias son, según su criterio, los 3 impulsores de una carrera profesional o de éxito, ¿no? O sea, parece que se alinea bastante bien con los objetivos del RIS3 de Euskadi. Bien, vamos a comenzar con el primero de los nichos, ocio, entretenimiento y cultura. Aquí tenemos que nombrar, no puede ser de otra forma, las victorias que obtuvieron ciertos sistemas de inteligencia artificial en algunos juegos frente al humano. Así, en el año 96, el Deep Blue gana a Garry Kasparov en ajedrez. 2017, Ailibratus gana al póker a 4 buenos jugadores en una maratoniana sesión de 20 días con 120.000 manos. Después, en el juego del Go, que dicen que es más difícil que el ajedrez, el campeón surcoreano Lee Sedol es vencido por el sistema artificial AlphaGo. Después, en el 18, este sistema es mejorado. Esta es una versión que se denomina 0, porque aprende sin partidas humanas, sino que a base de jugar la máquina contra sí misma va adquiriendo habilidades y, de hecho, el número de partidas que necesitó jugar fueron muchas menos que las que necesitó el AlphaGo para ser mejor que el AlphaGo. Este año IBM ha lanzado, en la figura tenemos arriba esta cosa negra, que es un debatidor o un robot tertuliano que dicen que hasta bromea. Y aquí abajo, vídeo.
Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. China This ya is tiene my very presentadores first de day in televisión Xinhua's agency, virtuales, My Voice, como an este de la appearance agencia de from noticias Zhang Zhao, oficial a real Xinhua. anchor with Xinhua. Su voz The y development apariencia of the fueron media modelados industry a partir de un calls for presentador continuous real de la innovation agencia and deep y puede integration leer with the textos a medida international que estos son advanced introducidos en su sistema. Pues bueno, esto es lo que nos trae China, presentadores de televisión virtuales. Seguramente conocéis los sistemas de recomendación que nos inundan, Booking, Amazon o Netflix. Netflix asegura que el 80% de todo el material que se ve en su plataforma es por recomendación de sus algoritmos. También podemos crear obras de arte. Tenemos aquí a la derecha, arriba, un lienzo que se pintó con un algoritmo de aprendizaje automático y que se subastó en la Casa Christie's de Nueva York en el 2018 por casi $500,000, 40 veces la estimación que se había hecho inicialmente. Aquí abajo tenemos creación de contenido sintético y aquí cabe de todo: texto, imágenes, audio o vídeos hiperrealistas falsos que pueden suplantar identidades que tienen malos usos, también buenos, pero esto es lo que nos encontramos y que es bien conocido. Estos son los deepfakes famosos. Luego en deporte, bueno, tenemos la suerte de formar parte de una empresa, Holocip, junto al futbolista Esteban Granero, y aquí traemos dos de las predicciones que hacemos en nuestra empresa. Lo que hacemos es predecir lesiones o predecir rendimientos de jugador cuando son traspasados a otro equipo, rendimientos a futuro, que es como lo que aparece aquí. Y también podemos, por ejemplo, sugerir estrategias de cambio de juego a los entrenadores de manera online en función de unos objetivos que se quieran optimizar, como por ejemplo maximizar el número de goles o minimizar el encaje de goles. Traductores automáticos hay muchísimos, funcionan a partir de introducción de texto o de voz, pueden manejar hasta 100 idiomas, también hay traductores simultáneos y aquí traemos el que dicen que es el mejor traductor de euskera, que está hecho aquí. En este vídeo vamos a verlo. Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, dentist at 9:30. Le recuerda que tiene que ir al Fire dentista. off. Fire off. Open door. Door open. And we're gonna do one more. Oh, yeah. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Pero su voz Open door. está distorsionada y no Open door. le entiende. I didn't understand that. Hey, open door. Play on the floor. Incluso le entiende otras cosas. Open the door. Open the door. Bueno, esto es una forma de ver que efectivamente podemos encontrarnos todavía con muchas limitaciones. Una cosa diferente es la computación afectiva, que está avanzando mucho, es tratar de mejorar la interacción humano-máquina. Aquí un primer paso interesante es tratar de identificar las emociones. Las máquinas interpretan nuestras emociones por nuestras caras, nuestros gestos, nuestra sudoración, nuestros latidos del corazón o nuestro tono de voz. Después, un segundo paso sería adaptar ese comportamiento a esas emociones, tratando de emular lo que podría ser nuestra empatía. Así, por ejemplo, podemos imaginar un coche que, detectando que su conductor está muy enfadado, pues avisa al resto de los coches con algún tipo de señal o le pone una música relajante para que se vaya tranquilizando. O, bueno, también tiene utilizaciones para combatir fobias o para personas que tienen dificultades en la percepción de las emociones, como podría ser el autismo. Bien, pasamos al segundo de los nichos, planificación y regeneración urbana. Todos hemos oído la palabra esta de ciudades inteligentes, es decir, ciudades llenas de sensores distribuidos a lo largo de toda su geografía, que de alguna forma están tomando decisiones inteligentes basándose en algoritmos de aprendizaje automático que utilizan esta información proveniente de los sensores. Mostramos aquí tres dominios de posible aplicación: la planificación urbana,
donde podríamos estar pensando en cómo estos sistemas nos ayudan para detectar casas ilegales que no cumplen una determinada normativa. Aplicaciones en transporte y movilidad, tratando de optimizar el transporte público, tratando de asignar el tiempo adecuado a cada uno de los semáforos con objeto de que el tráfico fluya adecuadamente en la ciudad, o incluso monitorizando algunos edificios e infraestructuras que sean de especial interés. A nivel de ecosistemas, hay varias aplicaciones que son de interés. Quizás una que estamos utilizando prácticamente a diario es la predicción meteorológica. Es decir, ahí tratamos de resolver problemas que tienen características espaciotemporales, pero además, si lo planteamos en aspectos más genéricos, nos puede interesar y mucho nos interesa la evolución del cambio climático, teniendo en cuenta pues, todas las emisiones de dióxido de carbono que se están produciendo, etcétera, etcétera. Es un problema donde modelos matemáticos se están utilizando para llevar a cabo estas estimaciones a la evolución. Hemos seleccionado esta aplicación en ecología que tiene que ver con la reducción de los ataques furtivos, en este caso a la cada vez más reducida población de elefantes en África. Se habla de una reducción de 100.000 a 40.000 unidades en los últimos 7 años, y esto es lo que se viene utilizando en la selva. Hay una universidad americana que está trabajando al respecto en la selva República del Congo, introduciendo sensores acústicos con los que ir estudiando los barritos de los elefantes. Pasamos al siguiente nicho, alimentación, y aquí nos encontramos que de nuevo en las denominadas granjas inteligentes el uso de los sensores es algo muy generalizado. Se vienen utilizando para tomar decisiones óptimas en cuanto a cuándo recoger la producción, a cuándo plantar y también fundamentalmente a cómo protegernos de las posibles plagas. En industria alimentaria nos encontramos con varias aplicaciones muy variadas, aplicaciones que van desde el diseño de nuevos olores, el control, la monitorización de las cocinas industriales o de las cocinas, digamos, en restaurantes, con objeto de que se cumpla la normativa de salubridad que está establecida. También encontramos soluciones relacionadas con la distribución óptima de todos los productos. Ahora, Pedro, pasamos a las prioridades. Bien, dentro de las prioridades, la primera prioridad del RIS nos habla de las biociencias y en concreto de la medicina, que es uno de los campos de aplicación de la inteligencia artificial más antiguos. La transparencia nos da una idea de unas cuantas aplicaciones. Vamos a tratar de recorrerla de izquierda a derecha según el sentido de las agujas del reloj, y vemos ahí en el extremo izquierdo vemos aplicaciones que se refieren a la utilización de robots para llevar a cabo tareas de enfermería, o incluso cómo el robot nos puede ayudar en la administración y labores de recepcionista, por ejemplo. Cómo podemos monitorizar todo nuestro ejercicio y tenerlo bajo control, o los denominados sistemas electrónicos de salud, la utilización de los robots para llevar a cabo operaciones asistidas, el desarrollo de nuevos fármacos, el desarrollo de sistemas de diagnóstico basados en la historia clínica, síntomas, etcétera, etcétera. Cómo explotar toda la información proveniente de una prueba, por ejemplo, de escáner, o incluso la tan necesitada en algunos lugares telemedicina. Todo esto nos lleva a un tipo de medicina distinta, en el sentido de, se habla de la medicina 4P, en el sentido de que tiene estas características de que es predictiva, es preventiva, también es personalizada y al mismo tiempo es participativa.
participativa en el sentido de que el propio paciente es capaz de poder tomar decisiones relativas a su salud. En esta transparencia vemos diversas especialidades médicas que van desde la radiología a la cardiología y son ejemplos en los que se han desarrollado sistemas de ayuda al diagnóstico. En algunos casos esos sistemas se han comparado con la precisión que se obtienen por medio de los humanos y hemos de decir que en la mayoría de los casos el sistema automático supera en cuanto a precisión al humano. No es ese, sin embargo, el mensaje que queremos mandar. Nuestro mensaje va más bien con este artículo reciente de Nature Medicine, donde lo que se pretende es crear una especie de sinergia, de colaboración entre humano y máquina. Bien, pasamos a la bioinformática. Antes comentábamos la necesidad de la medicina personalizada. La bioinformática nos acerca mucho hacia esta P de las 4 que hemos comentado antes. O sea, estamos pensando en la cantidad de información que surge del análisis de un tejido humano, saliva, pelo, etcétera. Por medio de estos microarrays de ADN somos capaces de obtener el nivel de expresión de decenas de miles de genes al unísono. La pregunta fundamental es cuáles de estos genes son realmente relevantes y no redundantes para el problema. Si queremos crear un kit de diagnóstico lo tenemos que hacer con un número reducido de genes. La respuesta nos la da esta selección de variables, selección de genes que se lleva a cabo por medio de técnicas de optimización, como decíamos antes. No queremos olvidar todo lo relativo a las redes de corregulación genética que nos están indicando por medio de un grafo cómo se están relacionando este tipo de genes, qué tipo de correlaciones existen entre las mismas. Bien, la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y son muchísimos más que células tenemos en el cuerpo y con muchísimo más material genético que todo el genoma humano. Se puede utilizar para también buscar predictores de enfermedades, ya se está haciendo. Lo bueno de la microbiota es que permite ser alterada de manera relativamente fácil, mucho más que la genética, pues por medio de cambios de dieta, haciendo ejercicio o con medicación. También se utiliza para poder analizar cómo sintetizamos ciertos medicamentos y para conseguir una medicina más precisa se puede combinar con la genética, cosa que ya se está haciendo. El proyecto que aparece aquí es un proyecto de 10 años, así hay otros de este estilo, financiado por el NIH americano y que acaba de terminar, que es prueba del interés que hay en este tema. Esta es una noticia de la Universidad de Tsinghua, que es la primera universidad en China en informática. Desarrolló en 2017 un robot que logró pasar el examen de medicina, el que sería nuestro examen MIR. Ellos aseguran que no fue solo un ejercicio memorístico, sino que también era capaz el robot de razonar y de tomar decisiones. Probablemente conocéis el sistema Watson de IBM porque consiguió ganar a dos buenos concursantes en este, es el que está en el centro, en este concurso conocido en Estados Unidos, el Jeopardy de preguntas y respuestas, como sería aquí el antiguo Quiere ser millonario nuestro. Y hoy en día se utiliza para muchísimas cosas el Watson, hay hasta un chef Watson. Pero aquí lo traemos a colación por el tema de la oncología, porque es capaz de detectar 13 tipos de cáncer y bueno, debe hacerlo bien porque se está utilizando ya como consejero de muchos médicos en muchos hospitales y en varios países. También existen robots terapéuticos que para la tercera edad pues, les acompañan, les entretienen, les vigilan. En Japón, este en concreto ha tenido muchísimo éxito, se han vendido un montón de unidades y bueno, pues quizá podríamos entender que en los países orientales, precisamente porque creen en el animismo, en que el objeto tiene un alma, pues es más fácil que vean a los robots de manera mucho más amigable que lo que nos puede pasar en el mundo
occidental. En neurociencia traemos aquí el famoso test del dibujo del reloj para distinguir entre pacientes con Parkinson, Alzheimer o sanos. Hoy en día ya se puede hacer con sistemas artificiales. También, en combinación con la neurociencia, el aprendizaje automático nos puede ayudar en diversos problemas, por ejemplo, aportándonos extremidades biónicas para personas con amputaciones, implantes cerebrales en personas, por ejemplo, con epilepsia, o la utilización de sillas de ruedas para conseguir que parapléjicos las muevan simplemente con el pensamiento. En neurociencia, como ya ha comentado Javi, hemos trabajado desde hace ya muchos años, desde el 2008, financiados por dos principales proyectos, el Cajal Blue Brain, que es financiación nacional, y el Human Brain Project, que él ha nombrado financiación europea, dos proyectos largos, cada uno de 10 años, abordando diferentes problemas, por ejemplo, relativos a enfermedades neurológicas, pero también, como los que se muestran aquí, en neuroanatomía. Así, por ejemplo, hemos abordado el problema de distinguir los diferentes tipos de neuronas, que es un problema que actualmente no está resuelto, a pesar de que ya Ramón y Cajal lo propuso a principios del siglo XX. También miramos, en la segunda columna, cómo están distribuidas en el espacio las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas, o si podemos, como hace ese vídeo, segmentarlas a partir de imágenes 3D. Las dendritas, que son esas ramitas que le sale a la célula de la neurona, también hemos estudiado, por ejemplo, cuáles son los ángulos que forman o cómo podemos simular su forma, la forma de todo el árbol dendrítico, o si el cableado neuronal, todo el cableado neuronal es óptimo en el sentido de conseguir eficiencia entre la longitud y el gasto de energía. Y por último, también hemos buscado grupos similares de espinas, que son esas pequeñas protusiones que aparecen en la dendrita, que tienen que ver con nuestro aprendizaje y memoria. Y probablemente pues, distintos grupos de espinas tal vez están relacionados con algunas enfermedades neurológicas. Aquí mostramos lo que puede ser, porque no lo sabemos todavía, la portada de nuestro libro, que está a punto de salir en unos meses y donde hemos empleado muchos de los últimos años. Hemos conseguido este libro de más de 700 páginas, Data Driven Computational Neuroscience, que será publicado por Cambridge University Press y donde muchas de esas cosas y toda la teoría del aprendizaje automático es explicada. Bien, pasamos a la segunda prioridad, fabricación avanzada, que en el País Vasco tiene su reflejo en el denominado Basque Industry 4.0, la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, que trata de alguna manera de aunar este mundo físico de las plantas industriales con el mundo cibernético, el Internet de las cosas, y que, en nuestra opinión, tiene muchos pilares en los que se tiene que fundamentar, pero dos de los más impactantes van a ser las comunicaciones 5G y todo lo relativo a transformar estos datos que se están generando en modelos estadístico-computacionales con los que ir tomando decisiones. Quizás es el momento de resaltar y de matizar en el sentido de que todos los modelos que hemos ido mostrando previamente y otros muchos, en este escenario donde lo que tenemos es un flujo continuado de datos, deben de ser adaptados y deben de ser capaces de ir detectando anomalías, detectando cambios de concepto, etcétera, etcétera. Es decir, que el aparataje matemático subyacente se nos complica. Vamos a empezar con varios vídeos. En principio vamos a ver dos relacionados con impresión 3D. Vídeo, por favor. Este vídeo nos muestra en una impresión 3D de un chasis de un coche lo que se denomina diseño generativo basado en un modelo de inteligencia artificial, en el sentido de que el diseño está respetando las restricciones que han sido determinadas por el fabricante y que la máquina, el sistema inteligente,
ha ido moviendo, evolucionando, por ejemplo, como veíamos antes, con objeto de cumplir todos los requisitos de diseño. El segundo vídeo es, lo ponemos así, es un vídeo también de impresión 3D, en este caso de un elemento muy caro, como es una turbina de un avión. Es un vídeo de General Electric donde nos muestra el control en tiempo real, el control que está realizando sobre las piezas que se están, digamos, imprimiendo, y por medio de sistemas de visión por computador es capaz de detectar si la pieza reúne los requisitos o no los reúne. En caso de que no sea, de que sea anómala, procedería a su posterior revisión. Los siguientes vídeos, vamos a verlo. El primero, este primero tiene que ver con Fanuc, que es un líder mundial en robótica, y vemos dos robots que están haciendo prácticamente la misma tarea. El robot de la izquierda es un robot que ha sido entrenado por procedimientos tradicionales. El de la derecha ha sido entrenado con una técnica de Machine Learning que no hemos comentado aquí, que se llama aprendizaje por refuerzo, una especie de palo y zanahoria. Si haces bien la tarea te premio, si haces mal de alguna manera tienes que cambiar tus parámetros, más o menos va por ahí. Bueno, pues resulta que este aprendizaje muy flexible del robot de la derecha, que puede ser cambiado diariamente para llevar a cabo otras tareas, es además mucho más práctico, mucho más efectivo en cuanto al número de piezas que se están produciendo. Y finalmente el último vídeo nos muestra un fabricante, creo que es alemán, KUKA, nos muestra cómo robots y humanos es deseable que colaboren en determinadas tareas, como se está produciendo aquí, sin que el humano vea que su integridad física está menoscabada por las acciones que está llevando a cabo el robot. En este caso en concreto, la tarea a realizar es una combinación, necesita de la colaboración de ambos. En colaboración con las empresas vascas Aingura y Etxetar, del grupo INZU, hemos trabajado en un problema de templado láser de cigüeñales. Realmente el proceso que ellos tienen montado es muy bueno, muy ajustado, con lo cual al final lo que teníamos nosotros era que buscar procesos anómalos, de ahí esta foto. Trabajamos con ese tipo de vídeos donde se va siguiendo el spot del láser. Es de alta dimensionalidad porque trabajamos a nivel de píxel y la forma de abordarlo es buscar el patrón de normalidad, que podría ser esta imagen del centro. Cuando un proceso o una pieza resulta que discrepa mucho de ese patrón de normalidad se aparta, se marca porque se etiqueta como anómala. En la última figura queremos mostraros la idea de que la alta dimensionalidad de este problema la tratamos de reducir. Reducimos complejidad por medio del clustering, buscando grupos de píxeles que tengan el mismo comportamiento en cuanto a la temperatura se refiere. También con las mismas empresas miramos a las herramientas que se utilizan en los procesos industriales, si estamos hablando de brocas, de fresas, de electromandrinos, de motores o de sus elementos, como por ejemplo los rodamientos. El problema que ocurre con las herramientas es que pueden fallar y en ese caso provocar paradas de toda una planta o línea de producción. Nosotros lo que hacemos es predecir la vida útil restante de las herramientas para tratar de reducir esas paradas inesperadas y de conseguir políticas de mantenimiento óptimo. Bueno, aquí os traemos otro de nuestros libros, este ya está publicado, donde aparecen en 2018, CRC Press, donde aparecen estas aplicaciones en las que hemos trabajado y otras muchas y que os recomendamos. Bien, pasamos entonces a la tercera y última prioridad, que es la referente a la energía. Todos somos conscientes de la descarbonización que se está produciendo en la mayoría de los países industrializados
y en la transparencia vemos el porcentaje de energías renovables utilizadas en 2017 en los países europeos. Vemos tendencias muy claras, los países del norte de Europa con porcentajes en la mayoría de los casos superiores al 50% y el resto de los países, el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, con unos porcentajes que no llegan al 20%. Bueno, vamos a ver cómo ejemplos de cómo este tipo de técnicas de aprendizaje automático nos pueden servir para resolver algunos problemas relativos en este caso, a la energía eléctrica. En concreto, lo que planteamos es unos problemas que son interesantes, como es la estimación de la demanda, de la oferta y por consiguiente del precio de este tipo de energías, y lo planteamos con este ejemplo muy simple que hace alusión a una serie temporal de los gastos energéticos en un determinado edificio. Vemos en los puntos azules y rojos, son los que representan las observaciones, los valores reales, el modelo para esta serie histórica con una estacionalidad de prácticamente una semana. Nos da en algunos casos unas predicciones más o menos ajustadas. Se muestra también el intervalo de confianza al 95%, pero vemos que los puntos rojos están fuera de control, no están siendo bien estimados por el modelo. Hoy en día los grandes centros de supercomputación, los denominados data centers, son grandes consumidores de energía eléctrica. Y aquí lo que mostramos es un ejemplo ilustrativo en un data center de Google, donde después de la implantación de unas técnicas de ML, Machine Learning, de aprendizaje automático para llevar a cabo el control del gasto energético, vemos que se produce una reducción prácticamente del 40% de dicho gasto. Y este ejemplo nos muestra también un trabajo que estamos llevando a cabo con Aingura y Etxetar. El problema técnicamente se llama la desagregación del gasto energético. Surge hace ya un par de décadas en los hogares norteamericanos. Se plantean cómo saber lo que está gastando cada uno de los aparatos, cada uno de los electrodomésticos del hogar a partir de la curva de gasto global. Bueno, pues digamos que la teoría de la señal, las transformadas de Fourier, el Machine Learning, el aprendizaje automático nos dan una solución a este problema y vemos abajo una especie de desagregación por minuto de los diferentes electrodomésticos. Claro, este problema es interesante en el sentido que me puede dar pistas sobre algunos elementos electrodomésticos en el hogar, pero si lo trasladamos a una planta industrial, pues máquinas que no estén funcionando de manera correcta en cuanto a su consumo energético, y además me puede servir para evitarme picos de consumo, es decir, que está pensado en un ahorro energético. Bueno, esta es una aplicación un tanto distinta, muy reciente, de septiembre de este año, donde nos habla del diseño de nuevos metamateriales. Metamateriales en el sentido de que son materiales que no se dan en la naturaleza y que de alguna manera se obtienen por ingeniería inversa, tratando de que con ese material, en este caso cilindros de silicio, que tienen que tener unos tamaños determinados, tienen que tener unas localizaciones determinadas, unas alturas determinadas para producir que ese semiconductor sea óptimo, y esto se lleva a cabo, como vemos ahí en el título, por medio de arquitecturas neuronales profundas que actúan de aceleradoras en la búsqueda del tuneo de esos parámetros. Sí, ahora moviéndonos a otras energías, empezando por la eólica, aquí puede ser muy interesante cuál es la ubicación óptima de los aerogeneradores. Aquí tenemos, para maximizar la energía, obviamente, aquí tenemos diferentes disposiciones en un parque eólico. Según nos movemos a la derecha, conseguimos más energía. En este tipo de problemas se pueden tener en cuenta el número de aerogeneradores, el área a cubrir, la dirección del viento, la distancia mínima que tiene que haber entre aerogeneradores, o incluso los cambios de viento provocados por la actuación y la interacción entre los aerogeneradores.
Para la energía de las olas hemos visto trabajos que, en primer lugar, estiman la fuerza de las olas, que en un segundo paso trataríamos de aprovechar esa información para que los dispositivos que absorben la energía lo hagan de la manera más eficiente. También hay propuestas para cuál es el mejor diseño de estos dispositivos. En energía solar, cuál es el diseño óptimo de los edificios de cara al aprovechamiento máximo de la energía solar, ya sea activamente ubicando paneles solares o de manera pasiva, necesitando menos luz y menos calor. En la imagen de la derecha vemos otro problema, que es cuál es el diseño óptimo de los propios paneles fotovoltaicos, que en este caso se inspiraron en el origami. En energía nuclear es interesante tener modelos de predicción de la dirección del material radioactivo una vez que se ha producido la catástrofe, como ocurrió en Fukushima en el año 2011, o este otro de abajo, que lo que hace es detectar grietas en las paredes de la planta, grietas que pueden ser confundidas muy fácilmente con manchas, con arañazos, con soldaduras. En colaboración con Repsol estamos abordando un problema que es relativo al ensuciamiento que se produce en los tubos que precalientan el petróleo antes de ir a parar a los hornos de refinería. Lo que sucede es que se depositan impurezas que se van solidificando del propio petróleo y generan una capa aislante dentro del tubo que provoca que necesitemos utilizar muchísima más energía para alcanzar la misma temperatura que sin estar con esa suciedad. Para ello lo que hacemos es predecir la temperatura dentro de ese tubo de precalentamiento y con ello conseguir mejores programas de limpieza de los mismos y, por supuesto, incrementar la eficiencia energética. Bien, vamos a ver algunos temas que resultan un poco controvertidos, que nos van a dar posibilidad de debatir, comentar algunas cosas, sí. Empezando con el empleo, quizás. Vamos a empezar con el empleo, que está en boca de todos, ¿no? ¿Esto qué va a producir? O sea, ¿esto es una amenaza o es una oportunidad? En realidad, esa pregunta ya ha surgido muchísimas veces en el pasado. No tenemos más que recordar la revolución industrial. Vamos a traer algunos números a colación, dados por el Foro Económico Mundial, que predice el porcentaje de horas que son hechas de trabajo, que son hechas por las máquinas frente al humano. Ahí en la izquierda, en 2018, 29,71, 2022, hasta 2025, donde los porcentajes se revierten, 52,48. También para el 2022, este mismo foro predice que se van a generar 133 millones de empleos, se van a destruir 75, nos dan un saldo de 58, y se atreven pues, a augurar cuáles son los trabajos que más van a perdurar o van a tener éxito, y en la transparencia se ven muchos relacionados con la inteligencia artificial. A decir verdad, también se dice que hay 7 de cada 10 empleos que todavía no están ni definidos ni imaginados siquiera. Pero sí es cierto que los que están en riesgo de automatizarse, eso es más fácil que se pierdan. Y en el caso de España, vemos ahí la barra, ese es el 52% de los puestos de trabajo, un poco por encima de la media de la OCDE, que está en el 46%. Esto es un informe de la OCDE de este mismo año. Bien, otro de los temas que queríamos tratar, aunque sea de forma muy breve, es el influjo de toda esta tecnología en la sociedad. Queremos traer a este foro esta fundación de inteligencia artificial que busca el bien social, trata de reducir los desequilibrios en los distintos países y trabaja en colaboración con Naciones Unidas y trabaja en proyectos relacionados con la malnutrición, con la educación, pero también con la corrupción política o incluso en cuestiones de índole más genérico como la limpieza de nuestros mares. Otro tema a comentar, también está en boca de todos, es lo que se llama la discriminación algorítmica,
Quiere esto decir que estos algoritmos van a tener sesgos, es obvio, los algoritmos funcionan, toman sus decisiones a partir de los datos con los que han sido alimentados. Si estos datos están sesgados, el algoritmo va a tener sesgos. Y esto es justo lo que parece ser que está ocurriendo en un software que ayuda a la jurisprudencia norteamericana, a los jueces americanos, para establecer la condena de alguno de los acusados. Tiene en cuenta cuál es la probabilidad de reincidencia y se ha demostrado que es muy discriminatoria con respecto a la raza negra. Otro tema que surge y probablemente lo hayáis escuchado es los robots deben de cotizar, no deben de cotizar. Nos gustaría a nosotros hablar de sacar, digamos, otro tema que es el tema de los neuroderechos. Es decir, hasta qué punto un sistema inteligente es admisible, se le puede dejar que entre en la mente de una persona, lea sus pensamientos y de esa manera esté ayudando en un juicio. Todo esto nos lleva a cantidad de problemas, algunos son obvios en su respuesta, pero es evidente que la sociedad tiene que tomar cartas en el asunto y lo que subyace son problemas morales y sobre todo éticos. Sí, efectivamente, la ética de la inteligencia artificial es algo muy importante, debe ser regulada y de manera continuada. Estar siempre vigilantes. En ello están varios organismos, por ejemplo, aquí traemos el IE-Cubo en el mundo de la industria, pero también países. Aquí tenemos la guía que ha lanzado la Unión Europea, Ética para una inteligencia artificial confiable, o el Gobierno de Estados Unidos, que también en este año ha sacado este plan estratégico donde en algunos capítulos lo dedica a la ética. Sobre todo es un tema fundamental en Europa. En este artículo de septiembre pasado se analiza este problema y se llega a la conclusión de que hay 5 principios éticos en los cuales sí nos ponemos de acuerdo, que son la justicia y la equidad, la transparencia, de la que hemos estado hablando, la privacidad, la no maleficencia, el no mal uso de estos sistemas y la responsabilidad. Lo que pasa es que estos 5 principios éticos no está tan claro cómo se interpretan y sobre todo cómo se implementan. Así, por ejemplo, vemos el caso de países menos democráticos como China, en los cuales la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa, pero que, sin embargo, los usos que hace de ella son muy diferentes. Por ejemplo, tienen 170 millones de cámaras en las calles, vigilando a los ciudadanos como si fuera un gran hermano, y tienen implantado el sistema de crédito social por el cual los ciudadanos van consiguiendo una serie de puntos en función de su comportamiento en redes sociales o en la calle, y en función de esos puntos pues consiguen más o menos ventajas sociales. 2 ejemplos de dilemas éticos podrían ser quién es el responsable en caso de un accidente involucrando un vehículo autónomo, o aquí a la derecha, aparte de cotizar, los robots podrían llegar a tener ciudadanía. Este es el caso de la humanoide Sofía, que fue fabricada en Hong Kong, pero que tiene pasaporte de Arabia Saudí. Paradójicamente, un país en el que los derechos de las mujeres no es que estén respetados. Bueno, algunas pinceladas relacionadas con el futuro, ya para los últimos minutos. Esta primera en realidad no es futuro, es pasado reciente, es de octubre del 2017 y se refiere al primer ministerio en inteligencia artificial en Emiratos Árabes. Es una iniciativa que hay otros países, en concreto India, algunas regiones de India que también tratan de imitar en estos momentos. Otro aspecto que nos parece clave es el aspecto relacionado con la educación. La fotografía hace alusión a algunos de los más de 40 libros que el gobierno chino distribuye en todas las escuelas, desde el grado primario hasta la entrada a la universidad, y que van aleccionando
con el lenguaje adecuado a los estudiantes en este tipo de materias. Nos gustaría también comentar otro tipo de iniciativas a otro nivel, por ejemplo, la que está llevando a cabo el gobierno finlandés, implicándose activamente en la educación, no solamente de los escolares, sino de la población en general. Pensamos que también es una vía muy interesante. En un futuro inmediato vamos a ver muchos logros de esta inteligencia artificial. En concreto, este verano vamos a ver en las Olimpiadas de Tokio cómo la música oficial de las Olimpiadas se ha elaborado en colaboración humano-ordenador. Vamos a ver cómo la experiencia televisiva va a cambiar radicalmente en cuanto al número de datos que vamos a ir obteniendo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver también cómo cientos de coches autónomos, esperemos que sin accidentes, trasladarán a deportistas de la Villa Olímpica a los lugares donde vayan a competir. Nos ha parecido curioso mostrar aquí este candidato no humano que se presentó a las elecciones municipales en Tokio el año pasado. Unas elecciones de barrio, digamos, donde se presentaban 10 candidatos. Este candidato en cuestión quedó el tercero a escasos 200 votos del segundo. Dentro de su ideario solamente había dos cosas fundamentales: transparencia y no corrupción. Esos eran sus pilares. Pedro, en las elecciones del domingo no se presenta ningún robot, ¿no? Yo creo que no. No creemos, ¿no? Sí. Bueno, otras cosas que nos depara el futuro están relacionadas, lo estamos viendo, con las alteraciones, mutaciones genéticas, y aquí hay también muchas cosas a debatir. Es decir, ¿es esto factible o se puede hacer en embriones humanos, sí o no? Vamos a ir viendo cada vez más la utilización, el vídeo, por favor, de lo que podríamos denominar cibos. En este caso ponemos un ejemplo de un alpinista chino con 2 piernas biónicas. Es un alpinista de 68 años que el año pasado fue capaz de coronar el Everest en su 6º intento. Un ejemplo de vida. A los 30 años, con el primer ejemplo, es cuando por motivo de congelaciones perdió las dos piernas. El siguiente ejemplo nos habla de una cosa que a uno a veces le pone los pelos de punta, como es la poshumanidad. Y nos habla de cómo Google y, en concreto, una empresa del grupo Google, Calipo, rodeada de un halo de misterio, está tratando de desarrollar ingeniería inversa para vencer a la muerte. Son cosas que de alguna manera nos ponen un poco nerviosos al escucharlas, y en este momento nos gustaría también comentar todo lo relacionado con la singularidad, todo lo relacionado con la superinteligencia. Queremos decir que vamos a tratar de cerrar el círculo. Cuando hemos hablado al principio de Dartmouth 1956 y decíamos que terminaron la reunión muy optimistas, pensando que la inteligencia artificial iba a impregnar la sociedad, iba a solucionar muchísimos problemas, ellos tenían en mente no esta inteligencia artificial de la que nosotros estamos hablando ahora, que sería como una especie de idiot savant, una especie de inteligencia artificial que se llama débil, inteligencia artificial que está diseñada para resolver un problema específico. Ellos buscaban otra inteligencia artificial, una inteligencia artificial más general, una inteligencia artificial fuerte en el sentido de desarrollar sistemas con capacidades de todo tipo de inteligencia humana. Bueno, afortunadamente hay varios institutos, algunos de los cuales mostramos aquí, que están estudiando de manera activa toda la problemática que está surgiendo alrededor de estas cuestiones. Bueno, esta es nuestra última transparencia. Esperamos haberos dado una amplia visión de usos y posibilidades de la inteligencia artificial y de que definitivamente puede actuar como palanca para una innovación disruptiva.
y nos gustaría que os llevarais el mensaje positivo a casa de que sirve para mejorar la competitividad empresarial y el bienestar de la sociedad. Eskerrik asko. Eskerrik asko.